Bueno, después de estos comentarios así, viene la paz y la palabra, y aquí llegó don Javier Ubiera. Javier, siempre dicen a Javier, aparte de su pertenencia a la Fuerza del Pueblo, dicen especialista en materia electoral y representante de la Fuerza del Pueblo en la Junta Central Electoral. Y eso otorga un conocimiento más allá del día a día de la política y del ejercicio militante suyo, porque los temas electorales exigen una especialidad que la práctica da, y usted ha tenido práctica. Hay varios temas, desde lo que comentábamos acerca de la semanal y todas las propuestas que vienen y no vienen, pero hay uno fundamental que queremos tratar con usted, y es acerca de las propuestas de reforma constitucional y sobre todo el detalle de las elecciones separadas o juntas, que hemos hablado mucho sobre eso, pero vamos a darle la bienvenida a don Javier, está en su casa. Bueno, muchísimas gracias, para mí es un gran placer compartir con usted, doña Carmen, con Carolina y con toda la audiencia de esta gran Z101, con un gran placer y tomo con mucha humildad sus palabras en la presentación ante nosotros, y un gusto, estamos con ustedes. Bueno, como usted ha establecido, el gobierno pues ha planteado en primer lugar una gran cantidad de reformas, que lo planteó al inicio pues de este gobierno, ya en el interín, que todavía no había tomado posesión. El gobierno planteó varias reformas, dentro de ella una reforma constitucional que versa sobre 4 puntos, una reforma laboral, una reforma en el tema de salud, específicamente la reforma social, y entre otros aspectos que en el último mes, cada semana, la semanal se ha convertido en un espacio de lanzamiento de una nueva reforma. Yo digo de una forma irresponsable porque el gobierno lanza, ha sido una práctica continua de lanzar proyectos de ley o cualquier cosa que vayan a hacer, cualquier tipo de reforma, lanzan un borrador para que todo el mundo lo conozca. Y si es popular, lo siguen, y si no es popular, lo detienen, y lo que no es popular, se cambia. Lo que deja claro el que no hay algo específicamente determinado, programado, sino que se juega al populismo. Porque cuando yo voy a plantear una reforma, se supone que debe de venir de algo ya estudiado, que sé lo que quiere la sociedad, lo que necesita el país, no complacer a uno X o Y, o hacer lo que no me convenga o me sea rentable políticamente. Pero referente a la Constitución, pues hay una ley de necesidad que ya se estudia en el Congreso, que plantea cuatro aspectos. Uno, unificación de las elecciones; otro, reducción de la cantidad de diputados; otro, lo que es el tema del Procurador General de la República, la Procuraduría Independiente, que doña Carmen se ríe porque sí, eso totalmente es un gran absurdo, lo vamos a ver ahora. Y he mencionado 3, el otro punto, ¿cuál es el otro? La unificación de las elecciones. Bueno, en primer orden, la modificación de forma general. ¿Cómo se modifica la Constitución? Dice la Constitución específicamente que cuando la modificación versa sobre derechos fundamentales, entonces se debe realizar un referéndum, perdón. Y hay 2 aspectos. La comunidad jurídica discute el tema, y creo que ayer principalmente una gran cantidad de juristas desfilaron por el Senado de la República en la comisión, y la mayoría coincidía con que sí, con que hay que hacer un referéndum, porque son 2 aspectos. En primer lugar, se reduce la cantidad de diputados y puede haber una afectación al derecho de elegir y ser elegido. Claro, la representación también. Tengo una menor, se me ve reducida mi capacidad como ciudadano de poder elegir y ser elegido. Y por igual está también el otro aspecto que dice la Constitución, que cuando se va a modificar la forma en la que usted va a modificar la Constitución, entonces también se debe hacer un referéndum. Y hay una gran cantidad de juristas de la comunidad dominicana que coincide con que sí, con que petrificando la Constitución se estaría pues modificando la forma en cómo entonces
posteriormente se realizaría. Por lo que creo que hay casi digamos que casi a la totalidad de la opinión jurídica con que hay que hacer un referéndum. Pero resulta que no tenemos una ley de referéndum. Esta es una de las casi 70 normativas que están pendientes de la Constitución del 2010, que es en realidad lo que tenemos que hacer en el Congreso: aprobar o modificar las 70 normas que están pendientes. Esa es la gran reforma que necesita el país, porque ahí usted va a encontrar el Código Penal, que ya sabemos, es conocido los años de discusión que tiene y que no se aprueba, y lo dañino que es a la sociedad no tener un código penal actualizado. Usted sabe muy bien de eso porque le es muy directo a su materia. Tenemos una gran cantidad de delitos que no están hoy tipificados. O sea, delitos que hoy son comunes no están en nuestras normativas, y los jueces y fiscales pues no tienen cómo aplicar la mano jurídica específicamente. Entonces eso sería lo que en realidad deberíamos de abocarnos. Pero siguiendo con los puntos específicos, la reducción de los legisladores. ¿Es esto necesario? Bueno, hay un enfoque en el cual se dice que esto significaría una reducción de unos 1.000 millones de pesos en gastos en el erario público. Y yo me hago la gran pregunta: ¿por qué mejor no reducimos de los 11.000 millones de pesos que el gobierno gasta en publicidad, cuando anteriormente eran 3 o 5.000 millones y hoy se gastan 11.000 millones de pesos? ¿Por qué no mejor hacemos la reducción de ahí? ¿Por qué mejor no reducimos la nómina pública que ha aumentado exuberantemente en este gobierno? ¿Por qué mejor no hacemos la reducción de ahí? ¿Por qué no mejoramos la calidad del gasto? Como por ejemplo en el Ministerio de Agricultura, que compraron unos vehículos en el que el servidor público que está hoy nombrado va a dar el 10% y el otro 90% lo va a pagar Agricultura con los recursos suyos, míos y de todo el que nos está escuchando, y el vehículo se le va a quedar al servidor que dio el 10%. ¿Por qué no mejor eliminamos ese tipo de gastos? Y entonces ahí sí hacemos una verdadera reducción. Y hay que decir algo: nosotros tenemos dos tipos de representaciones legislativas. Una representación territorial, que es la que realiza el senador de la República, que es uno por territorio, y una representación directa del ciudadano, que es la del diputado. Por eso tenemos un diputado en cada demarcación, cada 50.000 habitantes, porque es una representación del ciudadano. Entonces nuestra ciudadanía va en aumento o va en descenso. Va en aumento. Tenemos 1 millón más de ciudadanos según el censo mal hecho. Casi en todas las demarcaciones coinciden en que somos más ciudadanos hoy en día. Entonces, esa representación directa se va a afectar del ciudadano. Y tenemos un Estado que es deficiente, que tiene una deuda social muy grande, y que los legisladores son los que cubren todos esos huecos del Estado que no puede cubrirse a su gente, como en temas de salud, deporte, cultura, educación. Entonces yo creo que es algo totalmente errado y que es muy peligroso, porque hay objetivos detrás de estos. Entonces imagínese usted una cantidad de legisladores muy reducida en la que el gobierno se haga con casi todos los legisladores. ¿Qué va a pasar del Congreso? Va a pasar de ser un sello gomígrafo a lo siguiente, que no sabemos lo que es, y que sí tenemos seguro que va a ser mucho peor, porque esto puede reducir la capacidad de la oposición a obtener diputados, porque todos sabemos acá el peso que tiene hacer política desde el gobierno. Y a propósito de hacer política, ¿ustedes han evaluado la posibilidad de que en caso, por ejemplo, de que eso sucediera y se redujeran la cantidad de legisladores, lo que aumentaría entonces el costo de hacer política para conseguir entonces una candidatura? Porque entonces sería todavía más difícil. Evidentemente, no solo elevaría el costo, sino que va a ser una gran lucha, va a ser una gran batalla. Imagínense usted porque ahora habría menos en una demarcación. Vamos a ver, porque ¿quiénes son los que van a... Y los diputados nacionales pueden compensar. Bueno. Ese es un detalle. Bueno, eso lo vamos a ver ahora, lo voy a llevar ahora. O sea, ¿quiénes son las demarcaciones que van a sufrir reducción? Las grandes demarcaciones, porque donde hay 2, ya usted no le puede quitar más, van a ser 2, que eso es otra cosa. No conocemos el criterio para reducir de 190, reducirle 53. ¿Cuál es el criterio que se ha aplicado? ¿Cuál es la regla que se ha hecho? No conocemos el ejercicio realizado. Si se va a aumentar de 50.000 a 100.000 habitantes por cada diputado, no lo conocemos. O sea, aparece una suma antojadiza, reduzco de tanto a tanto. Nadie conoce al día de hoy
el motivo y el criterio para reducir o elegir la nueva cantidad de diputados. Entonces, lo que tú dices es algo muy preciso y muy importante resaltar. Va a ser una lucha encarnada en cada demarcación salir de diputados. Y te digo porque en los últimos años hemos visto gente valiosísima que podría aportar y dice, no me meto en política porque yo no tengo el dinero que se necesita para sostener una campaña. Y hemos visto que entonces gente que tiene el dinero o que tiene el patrocinio es que termina yendo entonces al Congreso. Claro, y entonces las demarcaciones más importantes como el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, Santiago, son quienes sufrirían la mayor reducción de diputados, específicamente. No, ahí están preguntando el criterio, pero Javier ha dicho que no se sabe todavía el criterio. Eso es espeluznante. No se conoce el criterio para determinar la reducción, ni cómo se van a elegir. Ni se conoce tampoco el criterio del por qué se aumentaron de 5 a 20 los diputados nacionales. Bueno, para compensar. O sea, no solo se reduce la cantidad de legisladores, esos 15 que se aumentan de diputados nacionales, también hay que sumárselo, porque usted se lo resta al diputado por votación directa que puede votar el ciudadano. Esos 20 no lo va a elegir el ciudadano, va a ser por porcentaje de votación de cada partido. Entonces se aumenta de 5 a 20 los diputados nacionales que son por decisión de las cúpulas partidarias. Y la oposición está opuesta a esto rotundamente. Javier, en esta época, ser político y hacer política, y se lo he planteado en otros foros, resulta difícil. Y sobre todo pertenecer a la oposición, a una oposición muy dividida, muy diezmada y con un seductor en la esquina tratando de picarle el ojo, como se enamoraba antes. Yo te miro para que vengas aquí. Usted mencionó la discusión de ayer que pudimos leer y cotejar hoy con la exposición de los especialistas en Derecho Constitucional. Pero la percepción es que con posición en contra, oposición a favor, lo que diga el presidente, eso va. Y cuando digo el presidente, me refiero a cada uno de sus representantes en el primer poder del Estado. ¿Cómo pueden ustedes, desde la oposición, hacer entender a algunos representantes del primer poder del Estado que sin doblarle el pulso, ustedes lo quieren llevar a la legalidad, a decir cómo se reforma la Constitución conforme al texto que está vigente? Sí. ¿Cómo ustedes no se cansan, no se decepcionan? Es como todo está consumado. Bueno, es lo que nos toca hacer, es la tarea que nos toca a nosotros como oposición. Nos toca hacer una oposición responsable del lado de los mejores y mayores intereses del pueblo dominicano, y de eso no nos cansaremos nunca. Y yo quiero hacer hincapié en eso que usted especifica. ¿Cómo se modifica la Constitución? Para modificar una Constitución hay aspectos que están escritos claramente en la propia Constitución y hay que no están escritos, porque la Constitución es un pacto social. Y antes de usted llevar una modificación, de usted someter un proyecto de necesidad de la reforma, lo correcto es que usted socialice esa modificación. Claro, yo recuerdo el proceso del 2010. Eso es lo correcto, que usted socialice y que usted unifique un proyecto de ley de necesidad de la reforma, y eso sea lo que usted lleve al Congreso. Ese consenso que debe de nacer, ese pacto social, eso es una modificación constitucional. Y la Constitución establece lo que se llama la mayoría calificada, y esa mayoría calificada tiene un objetivo. No es que sea una mayoría en número, sino es una mayoría calificada buscando que la oposición, que toda la representación partidaria esté unificada en base a un proyecto, no que usted tenga los números. Entonces, esta modificación constitucional, si se llega a aprobar, va a ser una modificación constitucional votada mayoritariamente, pero no calificada, porque no va a tener el apoyo ni de la sociedad ni de la oposición política en su conjunto. Y creo que va a ser rápida, independientemente. La modificación constitucional la llevan como una carreta en una pendiente sin frenos. Hay un tema que apasiona, porque me parece un juego de espejos, que es el asunto de la independencia del Ministerio Público. Y yo a veces decía al principio de esa obsesión del presidente, que alguien le diga, como la canción, que alguien le diga. Pero no, él insiste en esa independencia, bueno, casi mágica, pero ahora es más disminuida porque él va a proponer 3 personas. Él la va a proponer. Entonces, ¿cómo
¿Cómo cambiar esa propuesta? Y si usted es de los que piensa que la independencia está garantizada en la Constitución, independencia administrativa, independencia de... Bueno, la independencia. Lo primero es entender... Con doctor Delgado. Lo primero es entender que parece que el presidente no lo entiende. ¿Qué es el Ministerio Público? El Ministerio Público no es el Procurador General de la República. El Ministerio Público es un sistema de persecución judicial que está compuesto por procuradores fiscales de cortes, entre otros estamentos dentro del Ministerio Público. Claro. Eso es el Ministerio Público. El Procurador General de la República es quien lo dirige. Pero inclusive el Procurador General de la República tiene por encima el Consejo del Ministerio Público. Claro, sí, sí. Eso es un tema que hay que tenerlo bien claro, que parece que no se sabe. El Ministerio Público no es el Procurador General de la República. Eso hay que esclarecerlo al país. La población no maneja eso. El colectivo y eso no hay que entenderlo. ¿Y cómo se compone el Consejo del...? Porque no le damos a la población a manejar lo que queremos. Y eso está haciendo el gobierno. ¿Y cómo se compone ese Consejo Superior del Ministerio Público? Bueno, cada estamento de ese ministerio elige uno de sus pares. O sea, un procurador fiscal, un fiscal de corte, es elegido por sus pares, y entonces eso da la composición del Consejo Nacional del Ministerio Público, que es donde se toman las grandes decisiones de allí. Entonces, eso en primer orden. Y está ya estatuido esa independencia del Ministerio Público en la Constitución actualmente. Primero, le da una independencia administrativa, que eso lo establece sumamente clara la Constitución. En segundo lugar, el presidente de la República del 2010, en esa modificación, podía nombrar a la totalidad de los procuradores generales adjuntos, los procuradores adjuntos. Se desligó de ellos y la mitad son por carrera, o sea que ya está establecido eso dentro de la ley del Ministerio Público. Y la otra mitad sí la puede nombrar el presidente de la República. ¿Pero qué es el procurador? Bueno, es quien dirige la política persecutoria de la justicia del gobierno. Y en la mayoría de países del mundo, el Procurador General de la República lo nombra el Poder Ejecutivo. Claro, es un ministro de Justicia. Porque es una facultad que es adherente al Poder Ejecutivo. O sea, es del Poder Ejecutivo esa facultad. Y tiene el Poder Ejecutivo ese derecho, ese poder, mejor dicho, de ser quien dirige la política persecutoria del Estado Dominicano. Es una facultad que tiene el Poder Ejecutivo y no se debe de desprender de ella. Entonces, miremos al espejo los países que tienen un procurador independiente. ¿Qué pasa en Guatemala? Bueno, usted tiene en Guatemala una procuradora que persiguió al presidente cuando era candidato, tratando de impedir que sea candidato. Lo persiguió tratando de que ganara. Luego de que ganó, lo persiguió tratando de que no asumiera la presidencia de la República. Luego de que asume la presidencia, también tiene una persecución. ¿Por qué? Porque ella es independiente, está nombrada por 4 años y nadie puede quitarla ni nadie puede hacer nada. Y como ella es políticamente adversaria al presidente, pues entonces tiene una persecución. Pero en Perú lo que pasa es todavía peor. Ahí tenemos un presidente, yo creo que si sacamos el promedio, va a dar como por 6 meses o 7 meses que se elige un presidente. Entonces, esos son los sistemas que nosotros estamos tratando de emular y tenemos que tener mucha cuenta con ellos. De hecho, establecer un ministerio público de esa forma va en contra de la independencia del Ministerio Público. O sea, fijar un Ministerio Público por un tiempo determinado va en contra de la independencia del Ministerio Público, porque él va a poder hacer y deshacer. O sea, usted me nombró, yo voy a durar 2 años, 4 años y nadie me va a impedir que yo haga lo que haga. Voy a tomar las decisiones que haga. Ni nadie me la va a impedir. Entonces todavía mucho más peligroso para esa independencia que quiere tener el presidente. Y algo totalmente propuesto con doble moral. Y algo totalmente que carece de sentido. Bueno, lo saco de la independencia, lo quiero crear independencia, lo saco del Consejo del Consejo de la Magistratura, pero lo nomino yo y lo nombro yo como presidente con mi amplia mayoría. El Consejo Nacional de la Magistratura, regularmente el presidente va a tener una mayoría, porque su composición así está establecida, aunque está representada también la oposición y está representada la justicia dominicana, que regularmente pues su voto en ese Consejo Nacional de la Magistratura va por quien lo va a evaluar
en años próximos. Claro. Que es el presidente de la República. Entonces el presidente va a tener siempre mayoría. Entonces, ¿cuál es la independencia? El presidente lo que quiere es nombrar su propio Ministerio Público y desboronar este Ministerio Público, que sí es un Ministerio Público independiente, que hay que decir las cosas como son. El mismo presidente creo que se equivocó al dar una opinión sobre Radamés Jiménez, quien fue el principal responsable de la independencia actualmente del Ministerio Público. Inició en el 2006 la independencia con Domínguez Brito, y en ese momento era la ex magistrada Aura Celeste, quien era directora de la escuela, y se eligió allí el primer concurso de 80 abogados para ser miembro del Consejo del Ministerio Público Independiente. Y luego Radamés Jiménez, al finalizar su gestión de 6 años, lo llevó casi a 1000 abogados electos para ese Ministerio Público Independiente que es hoy. Por lo que digamos que la propuesta del presidente de la República tiene como objetivo todo lo contrario: hacerse de su Ministerio Público y no tener ninguna independencia. Hay que recordar que si los fiscales no protestan, no se retira del proyecto de la reforma el artículo que establecía que le enviaba toda la decisión a una reserva de ley, porque esa es otra cosa. La modificación tiene varias reservas de ley, cosas que se dice va a ser de tal forma, vamos a unificar las elecciones, pero no nos dice cómo va a ser. Vamos a reducir los diputados, pero no nos dice cómo va a ser. Entonces se deja una reserva de ley. ¿Y qué pasa en una reserva de ley con un Congreso ampliamente mayoritario del PRM? Se va a aprobar lo que yo quiera y desee. Tenemos que hacer una pausa. Hemos quedado así como sin aliento. Nos pide Francis, regresamos con don Javier Ubiera. Adelante. Bueno, Francis dice que le está aprendiendo mucho. Claro. El profesor Javier nos está enseñando mucho. Vamos ahora a la unificación de elecciones presidenciales, congresuales y municipales. ¿Qué le parece, don Javier? Bueno, a mí me parece algo nefasto y algo que... ¿Así de entrada? De entrada. Carolina está asustada. En primer lugar, ¿por qué, profesor? Bueno, en primer lugar, usted no puede plantearle algo al país si no dice cómo lo va a hacer. Y van varios aspectos en esta modificación constitucional que no se sabe cómo se van a hacer. Ya dijimos los diputados. Pero eso es para el 30. Bueno, pero es que... Ese es otro detalle que se olvida. Es que como quiera que sea, yo tengo que establecerle al país cómo se va a hacer. Entonces, actualmente nosotros tenemos 7 niveles de elección: presidencial, senatorial, de diputados, alcaldes, regidores, directores y vocales. Sí. Se votan por 7 para elegir, y cada demarcación tiene 5 boletas. Usted sabe lo que cómo se contaría 5 boletas, teniendo en cuenta que el nivel de diputados y el nivel de regidores, usted tiene una votación directa, y en el que las alianzas regularmente no son tan generales como son para el nivel presidencial. Carolina y yo, lo digo en la práctica, Carolina y yo podemos ir aliados. Ella como presidenta, yo como su vice, apoyándolo, ¿verdad? Pero no en la diputación. Pero no en los diputados, ni tampoco en los regidores. Lo que quiere decir que en el nivel de diputados y regidores tenemos una mayor cantidad de partidos llevando su propia boleta y una mayor cantidad de candidatos. Es imposible usted con una votación manual llevar a cabo el escrutinio, entiéndase el conteo, en un mismo día de las elecciones. Bajo la modalidad que tenemos actualmente, usted contar en un mismo día los alcaldes o directores y vocales y diputados y senadores y el presidente es totalmente imposible. Duraríamos por lo menos una semana para tener el resultado de las elecciones. Ahí dice una persona que ha hecho todos los cursos, dice, electorales, dice que en 3 días se cuenta. Sí, pero eso... Entiéndase usted lo que es usted llevar el resultado. Crea situaciones, el que haya demarcaciones en las que usted no tenga el resultado el mismo día a las 12, 1, 2 de la madrugada. Ahora imagínese usted a 3 días después. Lo que eso representaría. Claro que sí. Entonces, ¿cómo es que se van a realizar las elecciones el mismo día? Eso tiene que plantearse. Entonces, cuando usted le pregunta al gobierno lo que dice es, no, hay que preguntarle a la Junta. ¿Y qué dice la Junta? No, yo no sé. A mí nadie me ha preguntado sobre eso, ni se me ha pedido que haga un estudio sobre eso, ni nada por el respecto. De hecho, la Junta fue invitada y mandó una comunicación de que no puede ir porque no tiene nada preparado sobre eso.
Porque si usted va a plantear la unificación de las elecciones, en primer lugar usted debió de haberle consultado al órgano electoral. Pero eso es lo que establece la ley, que todo lo que tiene que ver con procesos electorales se le debe consultar a la ley. Yo, como Poder Ejecutivo, debí de haberle consultado primero a la Junta y que la Junta me dijera si es posible hacerlo, si no es posible hacerlo, yo socializarlo con los partidos que entiendan cómo se va a realizar y con la sociedad dominicana. Ahí sí hay un fallo que a mí me llama la atención. Mire, usted sabe que en México hay un problema serio porque López Obrador quiere hacer una transformación en el sistema judicial que ha tenido serios inconvenientes y detractores. Hace poco, desde el más alto tribunal, se presentó una opción de reforma porque ellos son los que saben. Sí, no vamos a hablar de que si son políticos o no. En la Junta Central Electoral hay técnicos que tienen la vida entera ahí, que por eso la gente se cree que si ponen... No, esos son los que mandan y tienen un conocimiento de cómo se hacen las elecciones. Es que son de carrera. Presidente, usted que los conoce también a esos muchachos, pregúntele cómo se puede hacer. En el mismo sentido para la Procuraduría General de la República y para el Consejo del Ministerio. Pero no ha pasado y eso me llama la atención. No, porque este es un gobierno que sus acciones van tendentes a sus intereses, no a lo que necesita, quiere el pueblo dominicano. Este es un gobierno que sus acciones son las que le den rentabilidad política o las que le permitan prolongarse en el poder, seguir ganando elecciones. No hay nada planificado, por eso hemos retrocedido en la mayoría de servicios públicos. Estamos peor en educación, estamos peor en salud, estamos peor en energía, donde han vuelto los apagones y pagamos la luz más cara. Usted no puede ir a sacar un pasaporte. Yo digo que sacar un pasaporte ahora mismo se parece como usted tomar un préstamo, que se lo ponen a 10, 12 meses, así mismo está el pasaporte. Usted hace una cita hoy y se la ponen a 6 a 8 meses. Entonces, es un gobierno que por igual ha relajado con el tema de las pensiones, donde hoy las pensiones lo que se le han dado es a personas que vienen políticamente de otro partido o a quienes yo no le he podido cumplir. En mi partido, que no lo he podido nombrar, le doy una pensión. Javier, pero entonces, ¿cómo usted explica que de cada 10 dominicanos, 6 estén de acuerdo con el PRM? Bueno, porque... claro, el quintil de menos preparación educativa y demás, pero eso está en la encuesta que ellos mismos hicieron. Sí, y además ayer salieron cuántos de la pobreza, según el informe que presentó Gloria, salieron un montón. ¿Y usted cree eso? Sí, lo presentaron, claro que sí. Yo sé que lo presentaron. Pues usted lo vio y me dijo que no se haga. No, pero es que usted me informa. Bueno. Claro que yo sí. Creo que no hay un solo dominicano, excepto de los que presentaron el plan, que crea eso, de que crea que salieron de la pobreza. Porque lo que tenemos es todo lo contrario en el país. Y el caso de Uva, la de Pedernales, que ya tiene su flota de botes, que pesca y tiene... Ay, sí, además tú no estás viendo todas esas vallas ahí que comienza el porvenir. Tú no lo estás viendo, hay más seguridad. No lo ayude, que explique. Esas vallas y ese gasto mayúscula en publicidad son lo que hacen que lamentablemente en una sociedad como la nuestra, en el que tenemos que mejorar bastante en educación, hacen que pues se compren cosas que no son reales. Y hemos visto cómo ya la ciudadanía va despertando poco a poco sobre este sueño que ha puesto a dormir este gobierno a la ciudadanía dominicana, que le ha vendido una cosa que no ha podido dar, que es bienestar, que es para lo que se eligen los gobiernos, para crear bienestar a sus ciudadanos, y eso no ha podido. Tenemos una gran cantidad de préstamos como nunca se ha tomado en un gobierno. La cantidad de préstamos que ha tomado este gobierno excede la que han tomado Hipólito, Leonel y Danilo en todos sus gobiernos. Que ahí hay 8 más 8, 16 más 4, 20. Excede los 20 años de esos gobiernos. Bueno, pero lo administran bien. Esta gente no son corruptos, son transparentes, son eficientes. Eran los otros que eran corruptos. Bueno, por eso conocemos el caso del Intran, que ya se está investigando, ¿verdad? En la Procuraduría General de la República. ¿Han escuchado ustedes algo al respecto? Bueno, yo no crearon una comisión y lo sometieron a la justicia. Sin embargo, ya vimos lo que sucedió con el Intran hace una semana, en el que una compañía que supuestamente se le había rescindido su contrato seguía operando, y ya vimos lo que hizo con el tránsito del país. Y así mismo también podemos mencionar otro sinnúmero de actos de corrupción que en este gobierno pues no han tenido ninguna suerte, como sí han tenido otros en lo que se han seleccionado a quienes han ido en estos casos. Pero un punto importante sobre la reforma y que sigue sobre elección.
y que tiene que ver con la Junta Central Electoral. El presidente ha hablado de poner un candado a la modificación, que es el otro punto que nos faltaba. No hay nada más falso que eso tampoco. La Constitución ya establece que son 2 periodos y nunca más. Y usted lo que tiene que hacer es respetar eso y punto. ¿Qué quita que si vuelve otro partido a tener mayoría no pueda modificar la Constitución de lo que hoy se establece? O el artículo pétreo que van a poner. Va a poder modificarlo con una mayoría. Si el presidente quiere poner un candado a la modificación, que apruebe la ley de referéndum con su Congreso mayoritario que tiene, que lo pueda aprobar en 3 semanas, y que entonces apruebe un referéndum consultivo en el que se le consulte a la gente si quiere una reforma constitucional y sobre cuáles aspectos. ¿Eso lo sustituye el WhatsApp? Ajá. ¿O no? El canal de WhatsApp Ajá. del presidente. Ok, qué bien. Esa es la modernidad. Esa es la modernidad. Y además hicieron una encuesta ahí de cómo querían la Constitución. Si él quiere poner un candado, ganó. Que haga un referéndum consultivo en el que le consulte a la gente si la quiere y sobre cuáles aspectos. Él lo hizo. Entonces, que presente en el canal de WhatsApp. que presente al Congreso esa ley de reforma a la modificación en base a lo que votó la gente en una reforma consultiva y que luego entonces lo lleve un referéndum aprobatorio. Ahí tenemos 2 candados y del candado se trata que él quiere poner. A veces los candados se oxidan. Hay algunos. Así es. Sí. Yo creo que nosotros tenemos una constitución que no es necesaria reformarla. Tenemos una constitución modelo en Iberoamérica que nació de un proceso muy largo y muy ancho de consulta, en el que toda la ciudadanía se vio representada y en el que fue un pacto político y social de momento. Yo creo que esta Constitución tiene aspectos que todavía hay que fortalecerlo. Como yo dije, 70 normas están pendientes de modificar o de nueva introducción en el Congreso, y creo que tenemos que... Esa fue la petición de Ray Guevara. Así es, y creo que tenemos que fortalecer nuestro Estado de Derecho y nuestra democracia y modificar la Constitución con una mayoría que no sería calificada, porque ya dije lo que representa esa mayoría calificada, pues no es sano ni es correcto para nuestro Estado de Derecho y nuestra democracia. Javier, ¿qué hace un partido como la Fuerza del Pueblo en este periodo? Que no es un partido de esos minoritarios que yo siempre he dicho, incluso algunos de sus fundadores, que hibernan 4 años menos 30 días, salen en elecciones y uno dice, pero ese muchacho todavía está interesado y demás. ¿Qué hacen ustedes? ¿Cuál es la labor dentro del partido durante este periodo que ya es irremediable e irreversible? 4 años de administración PRMista, con pocos senadores, con algunos diputados. Sí, bueno, luego de tener un resultado formidable en los 2 pasados procesos electorales, que son los 2 que hemos participado hasta hoy, pues hemos tenido resultados formidables. Ustedes saben muy bien, por ejemplo, el resultado que tuvo el PLD con Juan Bosch luego de su inicio, que apenas un 1%. Nosotros tuvimos una gran cantidad de diputados, de senadores y un formidable 10%, y luego ahora en estas elecciones nada más y nada menos que un 30%, lo que la ciudadanía dominicana nos respalda como su principal partido de oposición. Y en este momento el Partido Fuerza del Pueblo se encuentra en un proceso de escogencia de sus autoridades, como manda la ley, que cada 4 años tienen que elegir, y por eso tenemos abierto el segundo congreso que lleva por nombre del doctor Franklin Almeida. Allí vamos a modificar nuestros estatutos, los reglamentos que tengamos que adecuar también, y a trazar la línea con la cual vamos a hacer política de oposición, nuestra estrategia, y luego vamos a también pues elegir, como ya dije, nuestra nueva dirección central, nueva dirección política, nuestras nuevas secretarías, y nos encontramos en todo ese proceso. Claro, no quita que también pues hagamos nuestra política de oposición como es en el Congreso y como ya como partido per se. Javier, mira, aquí conseguí la encuesta que hizo el presidente en su canal de WhatsApp. Dijo: buenos días, quiero tu opinión sobre las reformas que propongo para la Constitución Dominicana. Por favor, responde las siguientes 4 preguntas. La encuesta: ¿apoyas la propuesta de modificar la Constitución para unificar las elecciones presidenciales, congresuales y municipales a partir del 2032? Sí, 36.400 personas respondieron que sí, y que no respondieron solo
3.300 personas. ¿Apoyas que se reduzca la cantidad de diputados en el Congreso Nacional? 39.100 personas respondieron que sí. Solo 2.900 personas respondieron que no. ¿Apoyas la propuesta de reformar la Constitución para hacer inmodificables los límites al periodo presidencial de 2 periodos de 4 años y nunca más? 39.500 personas respondieron que sí. 3.500 personas respondieron que no. Y la última pregunta, ¿apoyas la propuesta de reformar la Constitución para garantizar un ministerio público independiente y apartidista? 42.600 que sí y 3.100, entre las que me incluyo yo, que no. Y ya, ese fue el referéndum en el canal de WhatsApp del presidente. ¿Viste que ya está hecho? La modificación constitucional es algo muy serio para ceñirlo a una simple encuesta en un canal de WhatsApp en el que votan sus adeptos. Ya, no más palabras, magistrado. Okay. Y que tampoco debe ser para usted realizarse un traje a la medida políticamente, ni tampoco para cumplir, digamos que un capricho de usted tener su modificación. Mira, y no incluye los emoticonos. Tenía corazoncitos, likes y manitas. Sí, como la que hacen los medios. Sí, claro. Pues muchísimas gracias, Javier, un gusto. Ustedes se quedan con el gobierno que estábamos esperando. No es el gobierno que esperaba Javier, el gobierno que espera Javier es otro, pero el de la tarde, él sí se queda. Y el que espera el pueblo también. Entonces, haciendo política ya. Sí. Entonces, no se pierdan el debate esta noche para poder compartir los resultados mañana. Sí. Hay apuestas. Sí. Realmente, hasta palomitas han comprado. Es la primera vez que Kamala Harris se va a enfrentar con Donald Trump. Ya no lo ha visto. Sí, es diferente. Por suerte el micrófono tiene Es switch. como Javier, que así de tú a tú, y que déjame ver la doña. Gracias, Javier. La tiene fuerte Trump. Sí. No va a salir fácil, Kamala. No, pero hay un detalle que me explicaba una persona que lo estoy convenciendo para que venga por aquí. Él dice que hay un asunto emocional cuando tú ves a tu contrario frente a frente. Ellos hacen entrenamientos y hasta se disfrazó uno de Donald Trump. Uy, no es qué lo mismo, tú emoción. sabes. Pero vamos a ver cómo queda eso. Nos interesa muchísimo a nosotros, y después de la visita de Blinken, mucho más. ¿Qué habrá dicho y qué habrá pedido que todavía no sabemos? Buenas tardes. Gracias, Javier Ubiera. Hasta mañana.